Algo que muy poca gente conoce sobre la dinámica de los bombarderos aliados en la Segunda Guerra Mundial eran las extrañas contramedidas que estos usaban para poder engañar a los sistemas antiaéreos enemigos en tierra, y realmente iban desde complejos sistemas de radiofrecuencia para engañar a los radares enemigos hasta contramedidas tan bizarras que consistían en simplemente arrojar paja o botellas para confundir a los enemigos. Hoy hablaremos de estas extrañas contramedidas, desde las más convencionales hasta las más bizarras, que los aliados tuvieron que desarrollar en el transcurso del conflicto para de esta manera poder volver a casa vivos y contarnos la historia. Hoy en día detectar objetivos aéreos es una tarea sumamente automatizada y relativamente sencilla, a pesar de la presencia de tecnología stealth. Sin embargo, detectar objetivos aéreos era una tarea absurdamente complicada por allá en la Segunda Guerra Mundial. Los sistemas de radar básicamente estaban en pañales y casi todo el trabajo dependía de los ojos y los oídos humanos. A baja altura no era un problema detectar un avión enemigo, ya que eran visibles a simple vista. Sin embargo, el eje y los aliados tenían sistemas antiaéreos capaces de detectar objetivos a más de 9000 metros, y más importante, estos operaban en cualquier hora o cualquier clima. Todo esto gracias a los sistemas de radar. En Alemania estos eran muy avanzados para la época, sin embargo por lo normal, tener un director de radar o directamente un radar en sí era algo no tan común en la Segunda Guerra Mundial para los alemanes, y mucho menos en los países del eje como Italia o Japón. Además, para mediados de la Segunda Guerra Mundial, las contramedidas usadas en los bombarderos estaban tan adelantadas tecnológicamente a las alemanas que prácticamente los sistemas de radar muchas veces se hacían completamente ineficaces. Esto hacía que la presencia para el momento del antiguo y fiable reflector fuera obligatorio para detectar enemigos en la oscuridad. Básicamente los alemanes y japoneses tenían 4 sistemas para detectar a los enemigos. Obviamente tenemos al popular radar. El radar podía operar en cualquier clima y de noche, básicamente emitiendo ondas de radio y recibiendo las que rebotan en el avión enemigo, para de esta manera, mediante cálculos, determinar si hay un objeto y a dónde va constantemente. Si el radar fallaba, de igual manera habían otros métodos para detectar a los aviones. Eran los localizadores de sonidos, que mediante el sonido emitido por el avión era capaz de obtener su altura y dirección. Básicamente funcionaban como un enorme estetoscopio común e incluso operaban con una computadora analógica. Así calculaban la altura mediante el sonido del avión. Probablemente los que más usaron estos sistemas fueron los japoneses, quienes rodeaban a sus ciudades con estos para protegerlas de manera combinada con otros sistemas antiaéreos. Sin embargo, para etapas finales del conflicto, los estadounidenses desarrollaron contramedidas muy eficaces para confundir a los localizadores de sonido y así inhabilitarlos. Otro sistema de localización bastante popular por su simpleza era el telémetro estereoscópico, que era muy bueno para detectar enemigos a bajas y medias alturas. Detectaba a los enemigos mediante ópticas con uno o varios operadores, obteniendo datos como la dirección o la altura angular del enemigo para enviárselos al director, que era la máquina que hacía los cálculos. Pero el telémetro estereoscópico no podía operar con mal clima o de noche, y allí es donde entran los reflectores de luz, que básicamente de noche eran completamente imprescindibles. Servían para las armas antiaéreas de baja altura, detectando a los enemigos, y su uso se fue acrecentando para etapas finales del conflicto. Todos estos métodos de adquisición de blancos eran susceptibles a contramedidas. Por ejemplo, el radar era vencido mediante métodos tan vanguardistas como bizarros. Por lo normal se usaban saturadores o emisores de radiofrecuencia que mandaban señales de radar en tierra para que estos se confundiesen y enviaran datos erróneos a las baterías. También existieron métodos bastante raros como literalmente arrojar paja. La paja como contramedida, o mejor conocida como chaff, eran tiras de aluminio junto a literalmente paja que se lanzaban en enormes cantidades sobre los radares enemigos. Cada lámina de aluminio era tan delgada como un papel, y esta venía empaquetada en pequeños paquetes que eran lanzados desde ventanas en los bombarderos. Posteriormente se hicieron pequeños compartimientos especiales para lanzarlas de manera más cómoda por los operadores de la RAF. Las nubes de paja de aluminio hacían que las ondas de radio rebotaran en ellas y las intensificaran, de manera que hacía que los radares interpretaran que las nubes de paja eran enormes objetos, o directamente las nubes de chaff disipaban las ondas de radio, haciendo que no se viera absolutamente nada sobre ellas.
El Chaff se usó de manera reducida pero ininterrumpida por la Real Fuerza Aérea de Inglaterra hasta el final del conflicto. Los localizadores de sonido también podían ser engañados con facilidad. Estos métodos dependían enormemente de la constancia del sonido del motor de los bombarderos. Para los bombarderos fue fácil burlar estos sistemas antiaéreos, siempre y cuando se pasase por una zona en donde se conociera que habían estos sistemas. Para un bombardero burlar un localizador de sonido simplemente reducía la potencia del motor y se planeaba un poco más, o también aceleraban el motor de manera irregular. Otro truco bastante bizarro que se usó en esta época para burlar a los localizadores de sonido era arrojar botellas abiertas al aire en las cercanías de los localizadores de sonido. Las botellas al caer generaban un silbido muy característico que confundía a los operadores y detenía la detección. Según relatan la tripulación de los bombarderos en la campaña del Pacífico, al lanzar botellas a los sistemas antiaéreos, estos simplemente dejaban de atacar por cerca de 2 minutos, que era lo que tardaba la botella en caer, e incluso apagaban los reflectores para poder aislar el sonido del avión. Para burlar a los telémetros estereoscópicos fue más sencillo. Atacar de noche y a gran altura hacía que estos no tuviesen la capacidad de detectar nada, ya que los aviones simplemente no estaban a la vista, pero normalmente se usaban reflectores para detectar a los aviones en vuelo que eran guiados por radar o por los localizadores de sonido. Su silueta formada por la luz hacía que los cazas defensivos pudieran verlos muy sencillamente. El reflector alemán más común tenía un lente de 150 centímetros y este emitía una luz de 990 millones de candelas. Tenía un alcance de 5000 metros. El más grande tenía un lente de 200 centímetros y emitía una luz de 2400 millones de candelas. Tenía un alcance que ascendía a los 8000 metros. Sin embargo, los reflectores como estos, sin importar su tamaño, también tenían muchas contramedidas utilizadas por los aliados para vencerlos. Una muy popular y extendida fue pintar el inferior de los bombarderos de color negro brillante. Al apuntar el reflector de luz al avión, la pintura poco reflectante hacía que este no se pudiese ver en la oscuridad, de manera que ningún método basado en la visión lo iba a poder detectar. Otra contramedida ante los reflectores era literalmente atacar a los reflectores. Los reflectores eran buenos para ver al enemigo, pero como desventaja revelaba tu posición a kilómetros. En el Pacífico era común que a alturas de 1500 metros los bombarderos atacasen a los reflectores con ametralladoras defensivas Browning calibre 50, haciendo que por lo normal los japoneses apagaran los reflectores para evitar ser atacados por los bombarderos. Como puedes ver, aunque suene loco, todas estas contramedidas fueron probadas por los bombarderos y al tener resultados satisfactorios fueron recomendadas por el mismo alto mando estadounidense para ser usadas por todos los bombarderos en este conflicto. Ya sea complejas contramedidas de radiofrecuencia o literalmente arrojar botellas al enemigo, todas estas contribuyeron a la victoria aliada a sobremanera y garantizaron la derrota del eje. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Adiós.